En Rumanía existe un bosque al que los locales llaman Turea Oia. El bosque de Oia. Durante siglos, los habitantes de Cluj-Napoca han evitado ese lugar con una consistencia que va más allá de la superstición. Los animales no entran. Los pájaros no anidan en sus árboles. Las plantas que crecen dentro tienen formas que no deberían ser posibles. Retorcidas. Dobladas en ángulos que desafían la biología. Como si algo dentro del bosque ejerciera una presión invisible sobre todo lo que intenta crecer ahí. En el centro de ese bosque hay ruinas, lo que queda de un monasterio ortodoxo abandonado en 1743. Los registros históricos dicen que los monjes lo abandonaron en una sola noche. Sin explicación oficial. Sin documentación del motivo. Solo una entrada en el libro de registros del obispado de Cluj que dice, en rumano antiguo, algo que los historiadores han traducido como, lo que vive bajo el altar no puede ser nombrado. Nos vamos antes de que aprenda nuestros nombres. En septiembre de 2017, 6 estudiantes universitarios de intercambio entraron a ese bosque con la intención de pasar una noche en las ruinas del monasterio. 2 salieron. Esta es su historia. Se llamaban Irina, Pavel, Sofía, Tomás, Cristian y Mara. Irina y Pavel eran rumanos, estudiantes locales que conocían las leyendas del bosque pero que, como suelen hacer los jóvenes con las leyendas, las habían archivado en la categoría de folclore exagerado. Los otros 4 eran estudiantes de intercambio. Españoles, un mexicano, una colombiana. Personas que habían llegado a Rumanía con la curiosidad intacta y sin el peso de haber crecido escuchando a sus abuelos decir que ciertos lugares no se visitan. Entraron al bosque un sábado por la tarde. Con mochilas. Con tiendas de campaña. Con linternas y cámaras y la energía irreflexiva de quien no sabe exactamente lo que está haciendo. El bosque cambió a los 20 minutos de caminata. No de manera dramática. No hubo un momento concreto que pudieran señalar después. Solo la acumulación de pequeñas cosas. El silencio primero. Ese silencio absoluto que no debería existir en un bosque. Sin insectos. Sin aves. Sin el sonido de animales moviéndose entre la vegetación. Solo el ruido de sus propios pasos y su propia respiración. Luego los árboles. Los troncos empezaron a torcerse. Primero sutilmente. Luego de manera imposible. Árboles que crecían en espirales perfectas. Árboles que se doblaban en ángulos rectos sin quebrarse. Un árbol que crecía perfectamente horizontal, paralelo al suelo, durante 3 metros antes de doblar 90 grados hacia arriba. Cristian fotografió todo. Su cámara dejó de funcionar a los 40 minutos de entrar al bosque. Sin batería agotada. Sin error visible. Simplemente se apagó y no volvió a encenderse. Llegaron a las ruinas cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de los árboles. Lo que quedaba del monasterio era menos de lo que habían imaginado. 3 paredes en pie. Parte del techo caído formando una especie de techo irregular. El suelo cubierto de musgo negro. Y en el centro de lo que había sido la nave principal, el altar. O lo que quedaba de él. Era una losa de piedra oscura. Rectangular. Del tamaño de una puerta. Con inscripciones en los bordes que ninguno de ellos pudo descifrar. No era rumano antiguo. No era latín. Era algo que ninguno había visto antes. Símbolos que parecían estar a medio camino entre letras y figuras humanas. Irina se arrodilló frente a la losa y pasó los dedos por las inscripciones. Y la losa estaba caliente. No tibia. Caliente. Como si hubiera un fuego encendido justo debajo. Irina retiró la mano. Miró a Pavel. Pavel miró la losa. Y los dos pensaron lo mismo, pero ninguno lo dijo en voz alta porque decirlo habría significado reconocer que tenían miedo.
Y reconocer que tenían miedo habría significado reconocer que quizás habían cometido un error muy grave. Montaron las tiendas a 20 metros del altar. Nadie propuso montarlas más cerca. Nadie explicó por qué no. La oscuridad en ese bosque no era como la oscuridad normal. Era más densa. Más física. Como si la noche tuviera peso y ese peso se apoyara sobre ellos. A las 11 de la noche, Mara fue la primera en notarlo. Las inscripciones del altar brillaban. No con luz propia exactamente. Era más como si la piedra estuviera absorbiendo la luz de las linternas y devolviéndola transformada. Con un tono que no correspondía a ninguna fuente de luz presente. Verdoso. Casi orgánico. A medianoche el altar empezó a moverse. No la losa entera. Solo las inscripciones. Como si los símbolos estuvieran vivos, como si se reorganizaran muy despacio, cambiando de posición, de forma, de significado. Sofía grabó todo con su teléfono hasta que el teléfono se apagó. Igual que la cámara de Christian. Sin motivo aparente. A la 1 de la madrugada, Pavel desapareció. No lo vieron irse. No escucharon nada. Solo que en un momento estaba sentado junto a la hoguera que habían encendido y en el siguiente no estaba. Su saco de dormir estaba ahí. Su mochila estaba ahí. Sus zapatos estaban ahí. Solo Pavel no estaba. Lo llamaron durante 20 minutos. Su voz no regresó. El bosque absorbió cada llamada como si nunca hubiera existido. Tomás fue el primero en ir hacia el altar. No porque quisiera. Lo dijo después, en el hospital, cuando todavía podía hablar. Dijo que sus pies simplemente caminaron hacia allá. Que su cuerpo tomó la decisión antes de que su mente pudiera intervenir. Se detuvo frente a la losa. Y vio que tenía una grieta que no estaba ahí antes. Una grieta en el centro, del ancho de un dedo, que recorría la losa de extremo a extremo. De la grieta salía luz. La misma luz verdosa de las inscripciones. Y con la luz, un sonido. Tan bajo que casi no era sonido. Una frecuencia, algo que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos. Tomás extendió la mano hacia la grieta. Christian lo sujetó del brazo justo a tiempo. Los dos se miraron durante un segundo que duró mucho más de un segundo. Y entonces escucharon a Pavel. Su voz. Viniendo de debajo de la losa. Perfectamente clara. Perfectamente calmada. Diciendo su nombre. El nombre de cada uno de ellos. Uno por uno. Con una cadencia que no era exactamente como Pavel hablaba. Demasiado regular. Demasiado precisa. Como si algo hubiera aprendido su voz y la estuviera reproduciendo con una fidelidad casi perfecta, casi. A las 2 de la madrugada eran 5. A las 3, 4. Mara simplemente no estaba cuando Irina buscó su tienda. La tienda estaba intacta. El saco de dormir estaba intacta. Mara no a las 4, 3. Sofía desapareció mientras Tomás y Christian la miraban directamente. No fue gradual. No fue dramático. Estaba ahí y luego no estaba. Como si alguien hubiera borrado un detalle de una fotografía. Irina, Tomás y Christian permanecieron juntos, apretados, espalda contra espalda, mirando hacia afuera en todas las direcciones. Sin hablar. Sin moverse. Esperando el amanecer con la desesperación de quien sabe que el amanecer puede no llegar. A las 4:30, el altar se abrió. La losa entera se desplazó hacia un lado con un sonido que ninguno de los tres ha podido describir adecuadamente. No era piedra contra piedra. Era más orgánico. Más húmedo. Como algo muy grande desenroscándose después de mucho tiempo inmóvil. Del espacio que dejó la losa no salió nada visible. Solo el frío. Y el sonido.
Y la oscuridad que era más oscura que la oscuridad del bosque. Y las voces. Las voces de Pavel y Mara y Sofía. Llamándolos. Con sus nombres, con sus apodos. Con palabras que solo ellos podían saber. Diciéndoles que bajaran. Que estaba bien. Que era cálido ahí abajo. Que ya no había que tener miedo. Tomás dio un paso hacia el altar. Cristian lo sujetó. Tomás dio otro paso. Y esta vez Cristian no pudo sujetarlo porque sus propias piernas habían empezado a moverse en la misma dirección. Irina fue la única que corrió. No recordaba haber tomado la decisión de correr. Solo que sus piernas se movieron en dirección contraria al altar y siguieron moviéndose. A través del bosque. Entre los árboles retorcidos. Sin linterna porque la había dejado caer. Sin orientación porque en ese bosque la orientación no funcionaba de la manera normal. Corrió durante lo que le pareció una hora pero que probablemente fueron 20 minutos. Detrás de ella no escuchó nada. No pasos. No voces. No el sonido del bosque, solo el silencio absoluto que había notado cuando entraron, amplificado ahora hasta convertirse en algo físicamente opresivo. Un silencio que pesaba. Que empujaba. Salió del bosque sin saber cómo. Un momento estaba entre los árboles y el siguiente estaba en el borde del camino que llevaba a la ciudad, con las rodillas sobre el asfalto y las manos temblando tan violentamente que tardó 3 intentos en desbloquear su teléfono. Que funcionaba perfectamente fuera del bosque. Llamó a emergencias. Les dijo lo que podía decir. 5 personas en el bosque de Oya. En las ruinas del monasterio, desaparecidas. Los equipos de rescate tardaron 4 horas en llegar. Entraron al bosque con equipamiento completo y salieron 2 horas después. No encontraron el monasterio. No encontraron las ruinas. No encontraron el altar. Solo encontraron el bosque. Los árboles retorcidos. El silencio. Y en el centro, donde Irina juró que estaban las ruinas, un claro perfectamente circular donde no crecía nada. Ni musgo. Ni hierba. Ni una sola planta. Solo tierra negra y compacta. Todavía caliente. Cristian fue encontrado 2 días después. En el borde del bosque. Sentado contra un árbol. Con los ojos abiertos. Vivo. Pero no hablaba. No respondía a su nombre. No reconocía a su familia. Los médicos lo diagnosticaron con catatonía severa de origen desconocido. Lleva 7 años en ese estado. De Pavel, Mara, Sofía y Tomás no se encontró nada. Ninguna evidencia. Ningún rastro. Sus familias presentaron denuncias. Se abrieron investigaciones. Se cerraron sin conclusión. Irina prestó declaración 47 veces en los meses siguientes. A la policía rumana. A investigadores privados. A periodistas. A académicos que estudian el bosque de Oya. Su historia nunca cambió en ningún detalle. Lo que sí cambió fue Irina. No de golpe. Gradualmente. En los meses que siguieron a aquella noche empezó a tener episodios. Momentos en los que se quedaba quieta y miraba hacia un punto fijo durante horas. Momentos en los que hablaba en una lengua que ningún lingüista ha podido identificar completamente. Momentos en los que, según su madre, sus ojos tenían un color diferente. No diferente como cambia el color de los ojos con la luz. Diferente como si pertenecieran a otra persona. Irina dice que en esos momentos ella no está presente. Que hay algo más usando su cuerpo. Algo que entró con ella en el bosque y nunca salió del todo. Algo que aprendió su nombre. Los investigadores que han estudiado el bosque de Oya durante décadas tienen una teoría. Dicen que el bosque no atrapa a las personas. Que las intercambia.
que cuando alguien desaparece dentro, algo sale. No al bosque. Al mundo. Con la apariencia, la voz, los recuerdos de la persona que se llevó. Que Christian fue encontrado en el borde del bosque porque lo que salió con el cuerpo de Christian todavía no sabía usarlo correctamente. Que Irina escapó porque corrió antes de que el intercambio fuera completo. Que lo que salió con ella esa noche solo completó una parte del proceso. Y que está esperando, pacientemente. Solo va a esperar. Y aprender vuestros nombres. Buenas noches.